así. ¿Cuál receptor quería que le explique? Aquí creo que está. ¿Cuál de los receptores quiere que le explique? El hígado a la proteína, G, doctor. Ligado a la proteína G. A ver si tengo una imagen por acá. Más arriba. Bueno, pues no. De tiroides del núcleo. Suprarrenal núcleo. Bueno, hormonas gonadales tiene receptores de membrana. El que tiene receptor ligado a la proteína G es la TSH. No, vamos a buscar. No tengo ninguna imagen acá de receptores ligados a proteína G. A ver. Para que ustedes lo puedan ver, no, acá no está. Esta no, son dos unidades, alfa y beta. Por ejemplo, esta es receptor, como esta es la misma de superficie, con dos subunidades, como por ejemplo de la insulina, nada que ver. No tengo un esquema de la proteína G. Prolactina. No. Bueno, pero los receptores de proteína G son 5 pasajes a través de la membrana. A ver, vamos a ver aquí en este receptor, por ejemplo. Acá tenemos 5 pasajes que se dibuja así como un gusanito para que me entiendan. Y son los 5 pasajes que van a ir transmembrana, la parte externa, la parte transmembrana y la parte intramembrana. Todos tienen una porción amino terminal, la medio molecular y la carboxilo terminal. En la amino se une a la hormona como tal, y en la carboxilo va a llevar la información hacia adentro. Esas son las uniones normales en todos. Obviamente después estos receptores interactúan con sus segundos mensajeros. Solo acá lo que varía es la estructura o la forma en la que están presentes en la membrana. Es como le dije, tiene una especie de deditos que van a ir por fuera y por dentro de la membrana. Si van a hacer 5 veces van a pasar a través de la membrana para llevar la información. No tengo ningún esquema en este momento, no sé cuál estará. Ya, lo que nos toca hablar ahora es diabetes insípida. Creo que no tiene más dudas, vamos a empezar con esto, por favor. La diabetes insípida, su nombre viene del latín insipidus, que quiere decir sin sabor. Es una enfermedad producida por déficit absoluto relativo de la vasopresina o hormona antidiurética. Como el nombre indica de la hormona, lo que nosotros vamos a hacer es perder mucho líquido por orina, por lo tanto vamos a tener sangres concentradas, es decir, vamos a ver un aumento en la osmolaridad por aumento de los solutos. Obviamente todo lo que se debe a enfermedades
endocrinológicas dijimos que puede haber enfermedades por deficiencia, por aumento o por resistencia a nivel de la acción de estas hormonas. En la diabetes insípida tenemos un déficit absoluto o relativo, dije, de vasopresina o la resistencia a su acción a nivel del receptor. El ejemplo típico es la diabetes nefrogénica, en la cual vamos a encontrar alteración o resistencia en los receptores, que son los receptores de la nefrona, que son las acuaporinas, que eso lo habrán llevado en nefrología y que lo tienen fresco los conocimientos por ahora. Se manifiesta básicamente con poliuria hipotónica y niveles elevados de sodio y osmolaridad. Tenemos dos tipos de diabetes, básicamente la central y la nefrogénica, y luego vamos a describir los otros tipos de diabetes. Ahí tienen la vasopresina, es una hormona polipeptídica, por lo tanto tiene el receptor también en membrana. La hormona antidiurética se produce, se sintetiza, se almacena y luego se secreta básicamente en el hipotálamo y se va a dirigir a la neurohipófisis o hipófisis posterior. De la neurohipófisis posterior sale a la circulación para dirigirse a su órgano blanco, que es el riñón a nivel de la nefrona, con receptores son las acuaporinas. Les vuelvo a repetir, con las acuaporinas van a interrelacionar, produciendo el equilibrio entre lo que es la eliminación de sodio, agua, y también tiene que ver mucho con los hidrogeniones. Por otro lado, también interactúa o tiene que ver o está ligada a su acción, no solamente con esto, sino con otros electrolitos o fluidos como son la glucosa y todo lo que se refiere a sales. Entonces, por lo tanto, esta deficiencia en la diabetes insípida central, la deficiencia de la hormona antidiurético vasopresina, limita la excreción de agua, de líquido a nivel renal, produciendo la enfermedad como tal. Ya lo dijimos, la hormona antidiurética se produce, se almacena y se libera en el hipotálamo, y a partir del hipotálamo se se va a liberar hacia la hipófisis posterior, la neurohipófisis, y de la neurohipófisis va a salir a la circulación. La diabetes insípida es una condición anormal del balance de agua, ya le vuelvo a repetir, por deficiencia de la antidiurética. Y estos son los síntomas básicamente: poliuria, polidipsia, hipernatremia, deshidratación cuando hay restricción hídrica, es decir, esto es lo que nos va a orientar básicamente en lo que es el diagnóstico. Vamos a encontrar un paciente que orina mucho, elimina mucho volumen de orina, estamos hablando de hasta 10, 12 litros por día de diuresis. Obviamente, como mecanismo compensador se gatilla la polidipsia, entonces es un paciente que va a consumir mucho líquido, y lo característico de estos pacientes es que tienen tendencia o preferencia por líquidos fríos, siempre van a buscar líquidos fríos. El resultado va a ser en sangre y una hipernatremia, y si el paciente se lo somete a un periodo largo de que no ingiera líquidos, por algún motivo una restricción hídrica, el paciente entra rápidamente en deshidratación. De hecho, esta es nuestra prueba, el gold estándar que utilizamos actualmente para el diagnóstico, que son restricciones hídricas. Obviamente lo hacemos en internación con paciente internado, donde tenemos que ver el peso al ingreso en el inicio de la prueba, medimos todo lo que son la diuresis, cuánto pierde, medimos electrolitos en sangre y orina, medimos presión arterial y frecuencia cardíaca en internación con el paciente controlado, debidamente controlado, y en el momento que vemos que comienza con alteraciones en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, es cuando nosotros suspendemos la prueba y comenzamos a restituir líquidos para que el paciente no descompense, o puede presentar descompensación, por ejemplo, un paciente que es sometido a una cirugía y que está inconsciente, o que sufre un trauma y que por algún motivo está inconsciente, no ingiere líquidos, sigue perdiendo líquidos y puede entrar en una descompensación aguda por la deshidratación. Otra prueba es obviamente administrar directamente la desmopresina, y si el paciente comienza a disminuir la diuresis y a compensar medio interno, hacemos el diagnóstico de diabetes insípida central.
Lo otro que tenemos que buscar son causas nefrológicas, alteraciones del calcio, por ejemplo, del potasio, que nos puedan provocar este tipo de cuadro clínico o una diabetes, perdón, una insuficiencia renal crónica que se reagudiza. Para descartar otras causas, en ese caso el paciente no va a responder a la desmopresina, pero va a responder, por ejemplo, a los diuréticos tiacídicos y antiinflamatorios, tipo prostaglandínicos. La prevalencia de la diabetes insípida es muy baja, estamos hablando de 1 cada 25.000 personas, y menos del 10% de estos casos puede atribuirse a formas hereditarias que se presentan desde la niñez. Esta es la clasificación. Tenemos la diabetes insípida central, que se produce por deficiencia de la hormona antidiurética, la polidipsia primaria o apotomanía. Son pacientes con trastornos psiquiátricos. La diabetes insípida nefrogénica, que se presenta por resistencia a la acción de la antidiurética con sus receptores en la oncoporina. La diabetes insípida gestacional, que se presenta por incremento de la degradación de la hormona antidiurética debido a las aminopeptidasas que se producen en la placenta. La diabetes insípida central se presenta por lesiones básicamente en la neurohipófisis o en la eminencia media del hipotálamo, con una destrucción o degeneración de las neuronas secretoras, magnocelulares que se encuentran en el núcleo supraóptico o paraventricular del hipotálamo. Estas lesiones nos van a producir, por ende, una deficiencia en la síntesis y liberación de la hormona antidiurética. Si no tenemos hormona antidiurética, el riñón es capaz de concentrar la orina. Consecuentemente, vamos a tener una poliuria que aparece cuando más del 80% de las neuronas, eso cáptenlo, de las neuronas secretoras de hormona antidiurética están afectadas. La polidipsia obviamente va a ser la respuesta compensadora para evitar estados de hipernatremia. En las formas esporádicas tenemos cuando la lesión incluye la destrucción de las neuronas del hipotálamo. Podemos tener una diabetes insípida permanente cuando tenemos una destrucción que va a generar en forma permanente o va a alterar estas neuronas a nivel del hipotálamo. Puede haber en forma esporádica o permanente traumatismos o tratamientos quirúrgicos que lesionen estas estructuras. ¿Se acuerdan cuando hablamos de acromegalia, que dijimos que son tumores muy invasivos y que necesitan cirujanos que sean expertos en hipófisis porque pueden lesionar el resto de la glándula, no solamente la adenohipófisis, sino también la neurohipófisis, y produce una lesión permanente? Entonces, de forma esporádica pasa a ser permanente. Tenemos cuadros que nos van a producir, por a repetir, casos esporádicos y también permanentes, como por ejemplo puede haber procesos inflamatorios. En la hipófisis, una causa frecuente son las hipofisitis postparto, que es reversible. Acá tenemos todas las causas de las diabetes insípidas centrales. Tenemos tumores, traumatismos cráneoencefálicos, cirugía hipotálamo hipofisaria que acabo de mencionar, la granulomatosis, por ejemplo, las infecciones que se localizan en este nivel, enfermedades cerebrovasculares, idiopática, autoinmune. Y la diabetes insípida central esporádica también se puede asociar a déficit de otras hormonas, como por ejemplo prolactina. Las formas familiares son hereditarias y son muy poco frecuentes, las encontramos muy esporádicamente. Acá nuevamente para que repasen, las causas son primarias, genéticas e idiopáticas, secundarias tumores, trauma postquirúrgico, infecciones, granulomatosas, causas vasculares, alcohol, autoinmune. La clínica, les vuelvo a repetir, es poliuria y polidipsia por deficiencia de hormona antidiurética con aumento de soluto, básicamente el sodio. El tratamiento en todo lo que es problemas centrales es la desmopresina. Vamos a reponer una hormona sintética o la forma sintética de la hormona antidiurética que se denomina desmopresina. En la diabetes nefrogénica tenemos alteración a nivel de los canales de oncoporina tipo 2,
a nivel del túbulo colector. Por lo tanto, esta alteración o esa resistencia en estos receptores impide el correcto funcionamiento de la vasopresina, y lo que vamos a encontrar son niveles de hormona antidiurética normales dentro del rango de la normalidad, si hacemos el dosaje. En la diabetes insípida nefrogénica tenemos las formas adquiridas y las formas familiares. En las formas adquiridas tenemos la insuficiencia renal, que les mencioné, alteraciones del potasio con hipopotasemia, les mencioné el calcio, hipercalcemia, e intoxicación por litio o por fármacos.